Bueno, muchísimas gracias, Ana. Sí, buenas tardes, todas y todos. Pues, bienvenidos a esta sesión, la última antes de su examen, ¿verdad?, de admisión, en relación a la tutoría para examen de admisión en el caso de la materia de ciencias sociales. Mi nombre es Mauricio Gutiérrez y pues vamos a estar hablando esta tarde acerca de la guerra civil de los años 80, un tercer movimiento que sería prácticamente la finalización de esa guerra a través de los acuerdos de paz y los nuevos movimientos sociales que surgen a través de estos acuerdos, ¿verdad? Así que bueno, de antemano pues desearles desde ya muchos éxitos. No sé si mañana o pasado mañana probablemente están repartidos ahí los exámenes que van a estar haciendo, así que pues desearles muchos éxitos desde ya. Les pido pues, o mi único consejo nada más sería no se estresen, no se pongan nerviosos. Si han estudiado, pues se han repasado, y con estas tutorías también esperamos pues haberles podido ayudar, ¿verdad?, a que pasen ese examen sin ningún problema. Así que, bueno, sin nada más, pues iniciamos hablando acerca del tema que es el día de hoy, ¿verdad? La guerra civil de los años 80 y los acuerdos de paz específicamente. Dentro de esto, pues podemos mencionar que existen varios antecedentes, ¿verdad?, en lo que el tema en sí de la guerra civil de los años 80. Es un tema bastante complejo, ¿verdad? Es una realidad que sucedió, pues, y que esto ha, digamos, en cierta forma, creado el país que para bien o para mal, pues, tenemos actualmente, ¿verdad? Es un suceso que necesita bastante estudio y pues para esto no pretendemos que sea un estudio también intenso acerca bueno, tan profundo al respecto de esto, ¿verdad? Pero sí es necesario que ustedes conozcan algunos principales sucesos que llevaron o que tuvieron como antecedentes y que concluyeron con los acuerdos de paz, ¿verdad? También pues bueno, para entrar ya en materia, pues uno de estos antecedentes sería la reunión que hubo, la primera reunión que se realizó entre el gobierno y la entonces guerrilla, el FMLN. Fue en La Palma, Chalatenango, el 15 de octubre de 1984. Esta reunión pues nace como una iniciativa del entonces presidente José Napoleón Duarte, ¿verdad?, para pues lograr una salida negociada a este conflicto que ya llevaba varios años, ¿verdad? En esa reunión pues tuvo como antecedente una asamblea general de las Naciones Unidas y pues el presidente en ese entonces decide bueno, en esa asamblea pues él habla y él propone que va a alcanzar o a empezar con las negociaciones de la paz con la guerrilla en ese momento, representada a través del FMLN y el Frente Democrático Revolucionario, FDR, ¿verdad?, que era la parte pues digamos más diplomática o más negociadora de eso. Entonces, esta es una fecha muy importante, probablemente les pueda servir y le vaya a salir en el examen, ¿verdad?, en relación a esta materia. ¿Qué se puede decir de esta reunión? Aparte de que fue la primera, la que iniciara todo este largo camino que duró muchos años, ¿verdad? Se puede decir de que fue el primer paso que se dio. Fue pues relativamente exitosa, ¿verdad? Había bastante desconfianza de parte de los involucrados en ese momento, ¿verdad? Pues no se había planteado hasta ese año una salida negociada al conflicto armado. Anteriormente, hasta 1983, todavía pues el Frente Guerrillero todavía planteaba pues una toma del poder, ¿verdad?, a través de las armas. Sin embargo, pues esta fue una muestra de voluntad
que no fue fácil, ¿verdad? No fue nada fácil. Sin embargo, pues se dieron estas negociaciones, bueno, se dieron este primer encuentro, ¿verdad? En La Palma y pues digamos que tuvo un relativo éxito el 15 de octubre de 1984. En dicha reunión también se acordó una posterior reunión y perdón, esta se llevó a cabo el 30 de noviembre, que sería otro de los antecedentes, el 30 de noviembre de 1984. Sin embargo, aunque fue programada esta reunión, pues los resultados no fueron quizás los esperados. Claro, en una cuestión de meses donde todavía habían cruentos combates en todo el país, ¿verdad? No se podía esperar que se llegara definitivamente en un par de reuniones nada más a una salida negociada al respecto. Esa reunión de 30 de noviembre de 1984 fue en Ayagualo, en La Libertad. Y pues lo que se puede rescatar acerca de esta reunión es que se aprobaron, digamos, las normas de procedimiento de una comisión especial. La comisión especial fue nombrada para negociar específicamente o para poder sentarse entre el gobierno y la entonces guerrilla, ¿verdad? Otra de las importantes, digamos, acuerdos que empezaron a tomarse, ¿verdad? O algo, por lo menos se empezaron a plantear a solicitud de la Iglesia Católica, ¿verdad? Se pidió de que ese año, específicamente entre el 22 de diciembre y el 3 de enero, hubiera un cese de fuego, pues hubiera una especie de tregua que ayudara a la gente, ¿verdad? Debido al feriado de diciembre y Año Nuevo, pues a vivirlo en relativa normalidad. Recordemos que para ese año, pues, estaban prácticamente los años más álgidos de la guerra, ¿verdad? Y pues eso fue un pequeño respiro que se le dio a la población de parte de ellos y pues acordaron, ¿verdad? En cierto punto esta tregua. Y también otro de los acuerdos muy importantes es que se continuara con el diálogo, ¿verdad? Para lograr la paz. Tal vez no se lo plantearon de esa manera en ese momento, pero sí, pues acordaron que una reunión posterior, pues, entre el gobierno y la guerrilla era factible en cierta forma, a pesar de que todavía existía y pues con lógicas razones, ¿verdad? Mucha desconfianza de parte de ambos sectores. Claro, el gobierno en ese momento, como les decía, de José Napoleón Duarte, era el primer gobierno democrático que había tenido El Salvador durante muchos años, ¿verdad? Y veníamos de dictaduras militares y había desconfianza de ambos bandos, ¿verdad? Precisamente por todos estos antecedentes que habían sucedido de parte de las organizaciones del Estado, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedió en esta reunión? Otra cosa muy importante, que prácticamente esta sería la última reunión que se hiciera entre el gobierno y la guerrilla aquí en el país. Pues prácticamente a partir de ese momento las negociaciones o los diálogos, ¿verdad? En relación al cese de la guerra fueron puestos en pausa porque, como les decía, pues vinieron años bastante crudos en relación a la guerra. En el momento no lo sabían, ¿verdad? Ninguno de los dos sabía de que iba a ser la última reunión en el país. Se planteó una tercera reunión que jamás sucedió. Esta fue en Sesori, en San Miguel, el 19 de septiembre de 1984, ¿verdad? Pues únicamente llegaron delegados del gobierno. Los delegados o comandantes, en este caso del FMLN, pues decidieron no asistir debido a la misma desconfianza que les estaba diciendo, ¿verdad? Pues la actitud tanto de uno como de otro bando pues fue bastante beligerante, ¿verdad? Bastante, muy poco negociadora, a pesar de que sí existían estas, digamos, chispazos, ¿verdad? De querer alcanzar la paz. Sin embargo, pues era la paz bajo las condiciones de cada uno, es decir,
va a ser mi paz, no la tuya, ¿verdad? Entonces eso no daba lugar, no daba margen a ningún tipo de negociación y obviamente pues las desconfianzas crecieron y aquí se paralizó todo eso durante muchos años, ¿verdad? Esto no volvió a retomarse o no se volvió a hablar acerca de una reunión para acordar la paz hasta el 11 de octubre de 1989. Esta pues fue programada en San José, Costa Rica. Está mencionada acá el 11 de octubre y fecha que es muy importante, ¿verdad? Precisamente porque de esta reunión prácticamente si ven la fecha y si están lo que están curiosos o enterados acerca de este tema, ¿verdad? El 11 de noviembre de 1989, la guerrilla pues lanzaría una ofensiva militar en la ciudad, ¿verdad? Y esto pues obligó, o digamos una de las intenciones de esa ofensiva militar del 11 de noviembre de 1989 era pues que se reanudaran los diálogos, ¿verdad? Porque estaban entrampados por diferentes y diversas situaciones que ameritan un estudio más profundo, un estudio único y serio al respecto, ¿verdad? Pero es importante que ustedes tengan, digamos, en mente estas fechas, ¿verdad? Y estas reuniones, todo esto que precedió. Ahora, luego de la ofensiva y luego de esa reunión en San José, que pues obviamente resultó poco productiva, ¿verdad? Se da una reunión el 4 de abril de 1990. Esta reunión pues fue la primera que se dio después de esa ofensiva militar que se dio en noviembre del 89. Es decir, tanto gobierno como guerrilla vieron que pues era necesario, tanto por por la misma coyuntura interna, así como por la coyuntura internacional. Recordemos que a nivel internacional también pues el bloque socialista estaba prácticamente descomponiéndose, el muro de Berlín ya había caído y bueno, habían muchísimas cosas que el mundo estaba cambiando prácticamente, la Guerra Fría como tal, todo ese periodo que habíamos heredado desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta estos años pues estaban acabando, ¿verdad? Y todo se estaba transformando. Eso parte de los factores, ¿verdad?, que llevaron a unas negociaciones o ya acuerdos más serios entre el gobierno y la entonces guerrilla. Entonces, esta reunión o este acuerdo de Ginebra, pues es bastante, digamos, importante, ¿verdad? Porque pues es el primer acuerdo que se firma después de aquella primera reunión de 1984, ¿verdad? Es el primer acuerdo que se firma entre el gobierno y la guerrilla y pues establece como objetivo fundamental terminar el conflicto armado. Es decir, por primera vez se plantea ya seriamente terminar esto por la vía política, ¿verdad? Muchas, incluso, bueno, firmantes de acuerdos de la paz, ¿verdad? Actualmente, haciendo una reflexión el año pasado, ¿verdad?, que se conmemoraron los acuerdos de la paz, de paz, perdón, pues decían de que el gobierno con la guerrilla habían llegado a un empate técnico militar, pues y que era inviable prácticamente seguir a través de la vía armada, ya que ninguno de los dos bandos iba a ganar y al final pues lo que iba a suceder es que pues el país iba a quedar tan destruido o tan deteriorado pues que prácticamente el bando que venciera pues iba a tener muy difícil, ¿verdad?, para reconstruir. Eso parcialmente es una postura de uno de los acuerdos, de los firmantes de los acuerdos, y pues de la guerrilla, ¿verdad? Y de parte del gobierno pues ellos dicen de que no hubo ese empate técnico, sino que fue una buena voluntad y una buena gestión parte del gobierno. Entonces ahí están esas posturas que pues sería bueno tomarlas en consideración, ¿verdad?, y estudiarlas en algún momento. Después de este acuerdo de Ginebra, Suiza, empiezan ya, digamos, las reuniones ya más serias, ¿verdad?, con la intervención de la ONU y delegados internacionales, y se da la reunión en Caracas, Venezuela, el 21 de mayo de 1990.
Esta reunión tuvo muy importantes acuerdos, ¿verdad? Ya una negociación bastante seria, bastante fuerte, ¿verdad? Y pues uno de esos resultados de esta reunión fue la firma de un segundo acuerdo que estableció la agenda temática sobre la cual hablarían y que posteriormente pues se incluirían dentro de los acuerdos de paz, ¿verdad? Esta agenda siguiente, pues incluir o hablar acerca del tema de la Fuerza Armada, es decir, el desmantelamiento prácticamente de la Fuerza Armada o en muchos de sus cuerpos de seguridad, la incorporación por primera vez en la historia de El Salvador de derechos humanos o de una protección de parte del Estado de los derechos humanos, una reforma del sistema judicial, reforma del sistema electoral, reformas constitucionales también para permitir más amplitud y más acceso a la participación democrática. También dentro de la agenda se plantearon pues hablar acerca de los problemas coyunturales socioeconómicos que estaban afectando a la población y que dieron inicio o en cierta forma pues dieron origen a la guerra que teníamos en ese momento. Y pues se acordó también que las Naciones Unidas iban a verificar el cumplimiento tanto de la agenda como de posibles o futuros acuerdos que se fueran a dar, ¿verdad? También, pues después de esta reunión en Caracas, se da una segunda reunión que es la de San José, la segunda reunión. Recordemos que a unos años anteriores se dio una primera reunión que no fue muy productiva, sin embargo, esta sí, ¿verdad? Fue el 26 de julio de 1990 y pues por primera vez se establece un acuerdo entre la guerrilla y el gobierno, donde el gobierno se comprometía el respeto por los derechos humanos en El Salvador, ¿verdad? Y pues digamos que esa sería una de las principales logros que se da en esa reunión, ¿verdad? Claro, esas reuniones son para nada amistosas, ¿verdad? Sí, dentro del respeto, pues que un tipo de reunión digamos, de este tipo, ¿verdad? Y bajo la vigilancia de Naciones Unidas se da. Sin embargo, pues no es algo fácil. Nosotros probablemente ahorita lo vemos y lo decimos fácil en un par de minutos, un par de palabras. Sin embargo, eso no lo fue. Era un momento muy difícil, ¿verdad? Como les decía, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, había mucha presión de muchos sectores y bueno, sí, les decía, pues no eran, sí, digamos, solemnes, ¿verdad? Eran bien solemnes, sin embargo, nada amistosa, obviamente, pues habían estado ya a este punto, ya prácticamente más de 10 años en guerra, ¿verdad? Entre el gobierno y la guerrilla. Y pues obviamente era en un momento una situación bastante crítica, ¿verdad? La que estas personas pues pasaron en su momento, de un lado y de otro, ¿verdad? Ahora quizás lo decimos fácil y nosotros podemos incluso sacar conclusiones, ¿verdad? Sin embargo, pues en ese momento la cuestión era un poco diferente. Sin embargo, pues como les decía, tuvo ciertos éxitos, ¿verdad? Esa reunión de Caracas y los resultados que más importantes, digamos, es que se acordaron los temas de la Fuerza Armada como tal, la incorporación de los derechos humanos o la promoción, vigilancia y preservación de los derechos humanos a través del que el gobierno pues se comprometiera a respetar los derechos humanos, la reforma de del sistema judicial, la reforma del sistema electoral, reformas constitucionales, ¿verdad? Por si les suena, pues no es la primera vez que se habla de esto, ¿verdad? Reformas constitucionales, y pues tocar acerca de problemas socioeconómicos de fondo, ¿verdad? Que fueron los que en cierta forma dieron inicio a la guerra. Y pues se comprometieron también a la auditoría, ¿verdad? O a que todo esto fuera sometido a verificación internacional a través de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y pues a raíz de esto también se da el mismo año, ¿verdad? Hace un par de meses después, el 26 de julio de 1990, una segunda reunión en San José, Costa Rica. Unos años antes había habido una reunión en Costa Rica que quizá no había sido muy
productiva. Sin embargo, pues esta sí dio sus frutos, ¿verdad? Ya prácticamente aquí ya están los diálogos de los acuerdos de paz ya pues bien encaminados y pues ya están, digamos, tomando rumbo, ¿verdad? Ya tomando forma. Lo más importante de esta reunión de San José, Costa Rica, fue que por primera vez se garantizaba el respeto de los derechos humanos en El Salvador, ¿verdad? Un hecho prácticamente sin precedentes, ya que, si recuerdan, pues veníamos de un largo periodo de dictaduras militares. Ya a este punto, en 1990, el presidente era Alfredo Cristiani, ¿verdad? Pues el presidente, a él y su gabinete le tocó también, digamos, recoger todo lo que había iniciado el presidente Napoleón Duarte, ¿verdad? Que fueron estos acercamientos o estos intentos para llegar a la paz. Bueno, sobre esto pues iban prácticamente ya la cosa más seria. Hubo una reunión después en México y esta reunión pues se acuerda, o lo más importante de esta reunión es que se acuerda una reforma a la Constitución en el área de los derechos humanos, la Fuerza Armada, la seguridad pública, el sistema judicial, sistema electoral, cosa que ya se habían acordado, por lo menos ponerlo en agenda, en la reunión de Caracas anteriormente, ¿verdad? Esta se realizó el 27 de abril de 1991 y pues digamos que lo más, o ya prácticamente la fase final de los acuerdos tomados, ¿verdad? Fue el 25 de septiembre de 1991, que es el acuerdo de Nueva York. Esta reunión pues fue de mucha importancia, puesto que se lograron ya, digamos, avances realmente significativos en la toma de acuerdos en los temas más, digamos, espinosos en relación a a la Fuerza Armada, a establecer una doctrina dentro de la Fuerza Armada, ¿verdad? Una doctrina diferente, y el tema más espinoso pues era la depuración de la Fuerza Armada. Como sabemos, pues muchos de los batallones de la Fuerza Armada están incluso hasta el día de hoy acusados, y uno de sus, bueno, que valga la aclaración, ¿verdad? Uno de sus generales pues también está ya condenado a nivel internacional por crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? En fin, se habló acerca de la disolución y depuración de la Fuerza Armada, precisamente de esos elementos y de esos batallones que estaban involucrados en este tipo de crímenes contra la población, ¿verdad? O sea, no estamos hablando que no fue en una acción de guerra o una acción bélica en medio de una batalla, no, sino que fueron acciones que se dirigieron directamente contra población civil. Entonces, estos temas definitivamente siempre van a ser espinosos, ¿verdad? Mucho más en esa época. Así que, pero lo importante es que se tomaron esos acuerdos. También se incluyó un sistema educativo dentro de la Fuerza Armada, la creación de la Policía Nacional Civil y la disolución de los antiguos cuerpos de seguridad. Probablemente, pues, ninguno de ustedes tuvo o pudo ver eso, ¿verdad? Probablemente muchos de ustedes ya conocieron a la Policía Nacional Civil. Sin embargo, antes existían diferentes cuerpos de seguridad. Estaba la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, y pues todos estos cuerpos de seguridad eran extremadamente represivos, ¿verdad? Y pues se acordó digamos, la eliminación de todos esos cuerpos de seguridad y la creación de esta Policía Nacional Civil, que en teoría, pues en papel, debería ser una policía mucho más cuidadosa y pues de los derechos humanos en general, ¿verdad? Por lo menos en sus inicios esa fue la idea de la Policía Nacional Civil. También pues lograron acuerdos a través del tema económico y social y otros aspectos relacionados con la Fuerza Armada. Entonces prácticamente, como ven, esto quedó al final, ¿verdad? Era los puntos más importantes, los puntos donde no había habido acuerdos durante aproximadamente 6, 7 años de negociaciones, ¿verdad? Sin embargo, se lograron, y pues todos estos acuerdos se llevan ya, digamos, a papel, o digamos se concluyen en el Acta de Nueva York el 31 de diciembre de 1991.
Esto probablemente les vaya a ser muy útil para su examen, ¿verdad? Tienen que tomar nota al respecto de esto, pues el 31 de diciembre de 1991 el Acta de Nueva York sienta las bases prácticamente de la firma de los acuerdos de paz que se van a dar en menos de un mes, ¿verdad? El 16 de enero de 1992, que es el acto ya protocolario, el que todos conocemos, el que le han enseñado a ustedes en su bachillerato probablemente, y todo lo demás. Sin embargo, este evento solo fue la culminación de todos esos años, ¿verdad?, de intensas negociaciones. Y como ven, pues aquí hay representantes de la ONU, de la comunidad internacional, de países centroamericanos, bueno, los excomandantes hasta ese momento de la guerrilla, ¿verdad? Y representantes del gobierno. Entonces, este es, digamos, el acto protocolario, pero los verdaderos acuerdos se tomaron el 31 de diciembre de 1991, firmados el 16 de enero de 1992. Esto sí definitivamente es muy importante y probablemente les aparezca en su examen, ¿verdad? Ahora, mucho se habla acerca de los acuerdos y los acuerdos de paz, etcétera, etcétera, pero muchas veces poco o quizá pues nada, ¿verdad? Se habla qué contenían o qué eran realmente esos acuerdos. Entonces, prácticamente eso se dividía en 9 capítulos, ¿verdad? El capítulo 1 pues hablaba acerca de la Fuerza Armada, la modificación de los principios doctrinarios de la Fuerza Armada y pues establecen que el único objetivo de esta es la defensa de la soberanía del Estado, la integridad del territorio y que sea pues una institución obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Pues esto se incorporó en la Constitución, ¿verdad? Pues si ustedes han estado viendo las noticias o ven las noticias más o menos seguido o están un poco enterados, pues esto fue motivo de polémica, ya que cuando la Fuerza Armada salió hace unos años, ¿verdad? Y que continúa incluso todavía haciendo labores de seguridad, pues muchas personas, muchos sectores sociales dijeron de que esto no estaba de acuerdo a la Constitución y precisamente pues aquí es donde se empiezan a generar esos problemas otra vez, porque la Fuerza Armada no estaba destinada, no estaba supuesta a pues ejercer nuevamente labores que le correspondían únicamente a la Policía Nacional, ¿verdad? Que son labores de seguridad. Bueno, pero eso se los dejo pues planteado nada más para que hagan la reflexión de qué es lo que puede suceder, ¿verdad? O cuáles son algunos de los, digamos, reclamos que diferentes sectores sociales le hace a los gobiernos de turno. En ese caso, pues cuando lo sacó era el FMLN que está en el gobierno, ahora pues tenemos otro gobierno que también tiene a la Fuerza Armada en las calles haciendo labores de seguridad. Ahora, el capítulo 2 también, para continuar, ¿verdad? Se hablaba acerca de la creación de la Policía Nacional Civil como nuevo cuerpo policial. Como les decía, pues la disolución de la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional. Estos eran los cuerpos de seguridad que estaban anteriormente, ¿verdad? Y que pues la Policía Nacional Civil vino a sustituirlas. Y el carácter de esta Policía Nacional tendría que ser civilista y democrática, ¿verdad? De permitir la participación de todas las personas y pues con respeto a los derechos humanos. El capítulo 3 de los acuerdos de paz versaba en relación a la reforma del sistema judicial, la capacitación de jueces y magistrados ajustados a la nueva realidad, es decir, a las reformas que se habían hecho a la Constitución de El Salvador. Hola, hola, no se ve, Oscar. Presentación. Bueno, vamos a ver. No sé si se encuentra compartiendo pantalla, pero por el momento no se ven las diapositivas. Gracias por decirme. Ya debería de verse. Sí, ya. Bueno, perfecto. Vamos a ver, sí, muchas gracias.
Gracias por avisarme. Bien, les decía, pues los acuerdos de paz se dividen en 3 capítulos, ¿verdad? El capítulo 1, que si gusta tomen nota de esto, pues probablemente les va a servir. Hablaba acerca de la Fuerza Armada, la modificación de los principios doctrinarios, ¿verdad? Y pues establecía los límites de actuación de la Fuerza Armada. En este caso, pues, que estaba la defensa y soberanía del Estado, la integridad del territorio, y que tiene que ser una institución obediente, profesional, apolítica y no deliberante. No deliberante, pues ya, que, no sé, bueno, vamos a detenernos acá y quisiera saber si alguien tiene una idea de qué significa no deliberante. Bueno, sí, en ese sentido, cuando dice que no está pegada a ningún partido político, sería más que todo encabezando la parte apolítica, ¿verdad? De que no tenga, digamos, alguna preferencia o que no tenga algún tipo de filiación política. Sin embargo, cuando vamos a ver, Andrea dice que toma acuerdos por mayoría de votos. Bueno, cuando alguien toma acuerdos por mayoría de votos, eso es ser democrático, y quiere decir de que cuando se toman acuerdos ha habido una plática o una discusión, una deliberación. Entonces, cuando se dice no deliberante, es exactamente lo contrario, en el sentido de que tiene que ser subordinada, tiene que ser obediente, ¿verdad?, al Ejecutivo, en este caso al poder civil, al poder político civil, ¿verdad? No deliberante quiere decir de que tiene que obedecer al poder civil, de que no a ellos no se les está permitido, digamos, discutir o analizar, ¿verdad?, si pues esto le conviene o no le conviene, ¿verdad? No, de hecho ellos, su misión constitucional es que no sean deliberantes, no tienen que votar, no tienen, por eso es que precisamente la Policía Nacional Civil, los policías y los militares no pueden ellos votar, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, en las elecciones, pues se les ha limitado ese derecho, principalmente porque es un mandato constitucional, ¿verdad? Yo sé que esto pues puede dar pie a muchos opiniones, ¿verdad? Sin embargo, así es, y créame, sí, esto ha sido un tema de discusión, ¿verdad? Porque la Fuerza Armada no vota, porque la Policía Nacional, o los miembros de la corporación policial no votan, ¿verdad? Y es precisamente por esto. Esto es consecuencia de, pues, todos los años de dictaduras que se vivieron, ¿verdad? Y que en ese momento sí eran deliberantes, o sí, digamos, tenían ciertas tendencias dentro de la Fuerza Armada. Esto, pues, como dato curioso, se lo dejo, dentro de la Fuerza Armada siempre había generalmente 2 tendencias, una tendencia constitucionalista, ¿verdad?, y una tendencia un poco más conservadora, ¿verdad? Entonces, estas contradicciones de la Fuerza Armada fueron las que llevaron a tener los diferentes golpes de Estado en la historia de El Salvador, desde el 35 hasta 1979, que fue el último golpe de Estado, y fue precisamente por eso, ¿verdad? Porque antes sí tenían diferentes tendencias políticas. Sin embargo, a raíz de los acuerdos de paz se impone esto, que sea no deliberante, que sea apolítica, o sea, que se desprenda de un partido político, que no tengan filiación y que obedezcan únicamente al poder civil, ¿verdad? En este caso representado por el presidente de El Salvador. Entonces, solo para dejar claro ese concepto, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 2 se habla acerca de la creación de la Policía Nacional Civil como un nuevo cuerpo policial y la disolución de los anteriores cuerpos de seguridad, ¿verdad? La Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional. Esos nombres probablemente les sean muy útiles para su examen, ¿verdad?
La nueva policía pues tendría de carácter sería de carácter civilista y democrática, en el sentido pues de permitir apertura de diferentes, de tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Y pues ser un poco más profesional de lo que los cuerpos de seguridad anteriores fueron. El capítulo 3 de los acuerdos de paz versaba acerca de la reforma del sistema judicial y pues la capacitación de jueces y magistrados acerca de la nueva realidad, o sea, las reformas constitucionales que se habían hecho, que dicho sea de paso, es muy importante que sepan que la constitución, la actual constitución que está vigente, es de 1983, fue promulgada en 1983, y es sobre esta que se han hecho todo este tipo de reformas, ¿verdad? Así que, por si les preguntan eso en el examen, ¿verdad? ¿De qué año es la Constitución? ¿De qué año es? En 1983. Bueno, capítulo número 4, el sistema electoral, las reformas constitucionales en relación a este tema, pues dieron como origen a la creación del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Muy importante, son probablemente muchas instituciones que ahora les damos de hecho, ¿verdad? Que damos nada más que existen y ya, pero no, esos fueron creados por los acuerdos de paz. Ahora, el capítulo 5 versa establecieron límites a las tenencias de la tierra, la creación de comisiones especiales para el reparto de las tierras, ¿verdad? Se extinguieron los latifundios y demás. La creación de mecanismos de protección al consumidor, como por ejemplo el tribunal o el comité de protección al consumidor, perdón que se me ha ido el nombre en este momento, pero es toda la ley y todos los mecanismos de protección al consumidor, el fomento del cooperativismo, ¿verdad? Etcétera. Eso dentro del capítulo 5. Vamos a ver, el capítulo 6 hablaba acerca de la participación política del FMLN, la libertad de los presos políticos, amplias garantías de seguridad para el retorno de los exiliados y la legalización del FMLN como partido político. Aquí es muy importante, ¿verdad? Defensoría del Consumidor. Muchísimas gracias, Gran Luigi. Sí, Defensoría del Consumidor. Eso es muy importante, precisamente porque hay que hacer una diferencia, ¿verdad? Y aquí, pues, muchos académicos están de acuerdo al respecto en relación al FMLN. El FMLN como sujeto político actual no es el mismo FMLN que el sujeto o el frente guerrillero de los 80. ¿Y eso por qué? Porque este se disolvió, ¿verdad? Las 5 fuerzas que formaban parte del FMLN pues fueron disueltas, producto de los acuerdos de paz también. Probablemente ya hayan visto o ya hayan estudiado esto, pero no está mal pues hacerlo como un repaso, ¿verdad? Fuerzas que conformaban al FMLN en ese entonces, probablemente, yo recuerdo que me lo preguntaron en el examen, porque probablemente les vaya a aparecer. Dentro de estas 5 fuerzas estaban pues el Partido Comunista Salvadoreño, las Fuerzas Populares de Liberación, la Resistencia Nacional, el Ejército Revolucionario del Pueblo y el Partido de los Trabajadores Centroamericanos, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Esas 5 fuerzas políticas militares fueron disueltas también. Entonces el FMLN histórico, como se conoce en ese entonces, pues también se desintegró, ¿verdad? Terminó. Ahora, a raíz de los acuerdos de paz, nace el FMLN como un partido político, ¿verdad? Muchas de las personas, la gran mayoría, que estuvieron en ese, o que sobrevivieron, ¿verdad? A la guerra, pues formaron ese partido político y a partir después de los acuerdos de paz, pues nace, ¿verdad? Todo el nombre y las letras de ese frente histórico y pasa ya a la parte democrática como un partido político más, ¿verdad? Como uno. Entonces hay que tener pues muy claro en eso precisamente porque muchas veces se tiende a confundir, ¿verdad? Incluso pues dentro del mismo discurso se habla que pues el FMLN se remonta ya a los 80 y bueno, sí, ese es el FMLN histórico, ¿verdad? Pero el partido actual pues ese nace en
aproximadamente. Ustedes pueden buscar la constitución del FMLN que conocemos como actualmente, y pues es otro sujeto, tanto así de que ninguno de los fundadores del FMLN histórico en 1980 está presente en el actual FMLN, ¿verdad? Ninguno de los fundadores históricos está ahí. Entonces, sí es otro sujeto que tiene las mismas letras, probablemente la misma simbología, pero esto es producto de los acuerdos de paz, ¿verdad? Así que es muy importante tenerlo eso en mente. Ahora, el capítulo 7 pues hablaba y versaba siempre sobre lo mismo, ¿verdad? El cese del enfrentamiento armado, el cese del fuego y la separación de fuerzas, lo que yo les mencionaba anteriormente, el fin de la estructura militar del FMLN y la reincorporación de sus integrantes dentro del marco de la plena legalidad de la vida civil, es decir, pues muchos de ellos ni siquiera tenían documentación, ¿verdad? Se les fue creado un registro, su nombre, apellido, etcétera, ¿verdad? Se les otorgó un documento de identidad, pues no lo tenían, ¿verdad? Y para que pudieran operar dentro de la legalidad, es decir, pudieran tener una vida normal, ¿verdad? A la hora de reintegrarse. Dentro del capítulo 8 pues versaba también la verificación por las Naciones Unidas a través de las comisiones para la verificación de los acuerdos de paz. El capítulo 9, el calendario de la ejecución para las presentaciones de la iniciativa de ley, el calendario de desmantelamiento de todos los cuerpos de seguridad y pues el de todos estos frentes guerrilleros. Es decir, si vemos, pues son bastantes áreas, bastantes temas lo que estuvieron en discusión mucho tiempo y que no es algo pues que se dio de la noche a la mañana y que sí fue un gran logro en su momento, ¿verdad? En su momento histórico. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, no sé si hasta este momento habrá alguna opinión, alguna pregunta, pues ustedes siéntanse con la libertad de expresarse, ¿verdad? Y vamos a aclarar en la medida de lo posible, pues cualquier duda que tengan. No sé si voy a dar un espacio, unos 10, 15 segundos, si alguien tiene una pregunta, pues la puede escribir o puede tomar el micrófono. Todo claro, dice Andrea. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar, ¿qué sucedió después de esto, verdad? Y este es el otro tema. Los nuevos movimientos sociales en El Salvador, o sea, ¿qué sucedió después de los acuerdos de paz y cómo fueron estos movimientos sociales? Primero, ¿qué es un movimiento social? ¿Qué debemos entender por movimiento social? ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando escucha movimiento social, ¿qué se le viene a la mente? Aglomerados de personas que luchan por una causa común, muy bien, sí, muy buena respuesta. Digamos de que sí, en términos generales, sí, eso es un movimiento social, ¿verdad? Tienen intereses y causas en común y luchan para la consecución de ellos, independientemente dentro de la legalidad o pues, digamos, pueden ser movimientos coyunturales, ¿verdad? Que se pueden dar de acuerdo a ciertas situaciones en específico. MG Medrano dice, grupo de personas que se unen para manifestarse y exigir sus derechos, muy bien, también está dentro de lo que dentro de la movimientos sociales, muy bien. Entonces sí, tenemos que movimiento social, digamos, la definición un poquito más técnica, aunque sus aportaciones han sido muy buenas, ¿verdad? La definición un poquito más técnica dice que es una colectividad de personas unidas por una creencia común o ideología, ¿verdad? Y por la determinación de desafiar el orden existente en pos de objetivos implícitos en esa creencia fuera de los cauces institucionales. Es decir, los une cierta ideología, cierta creencia, y pues la finalidad, como ustedes bien lo apuntaban, es luchar por lo que ellos consideran justo o por algunos derechos que se le han violentado, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿qué sucedió después de los acuerdos de paz? Se nacieron nuevos tipos de movimientos sociales.
dice que los nuevos movimientos sociales, pues a diferencia de los movimientos clásicos, cuando se refiere a clásicos, está hablando acerca de los 80s, de los 70s y demás, cambiaron mucho en relación a los métodos de lucha, métodos de acciones y reivindicaciones de en El Salvador, perdón. Pues sus ideales nacen en un contexto totalmente diferente, ¿verdad? Y pues se tiende, digamos, a separar, de acuerdo a ciertos autores, ¿verdad? Se tienden a separar, digamos, en movimientos ecologistas, movimientos pacifistas, movimientos feministas y pues todos aquellos movimientos que persiguen el desarrollo de los países tercermundistas. También pueden ser movimientos, digamos, que nacen a través de cierta coyuntura. Por ejemplo, los movimientos contra la privatización del agua, o pues si vemos actualmente hay un movimiento social, ¿verdad?, que está realizando protestas a diario por un conflicto que se está dando en la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Este movimiento está encabezado, digamos, por sindicatos de esta alcaldía que están haciendo sus reclamos. Ahora, bien estemos o no de acuerdo, pues esto forma parte de los movimientos sociales. Ahora, esta es la definición, ¿verdad? Lo que les decía, una colectividad de personas unidas por una y por la determinación de desafiar el orden existente. Generalmente, pues los movimientos sociales están encaminados a la transformación o a cambiar alguna realidad y están enfocados en la lucha o la exigencia al Estado o pues al gobierno, ¿verdad? Tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Los movimientos animalistas, pues los que están en favor de crear derechos y de proteger a los animales en general, ¿verdad? Los movimientos feministas en general, ¿verdad? Pro aborto, o incluso también hay movimientos sociales que están en contra del aborto, ¿verdad? Entonces todo esto forma parte de los nuevos movimientos sociales que nacen en El Salvador, movimientos ecologistas y los movimientos pues en contra. Esos son algunos ejemplos que se tienen acerca de los nuevos movimientos. Esto es muy importante, las características de estos nuevos movimientos sociales. De acuerdo pues a la académica que habla acerca de esto, ¿verdad?, que es de la Universidad de El Salvador, que ya le voy a decir el nombre, se llama María Candelaria Navas. Ella pues clasifica o digamos coloca las características de estos nuevos movimientos sociales como las siguientes. Su base social trasciende la estructura de clases, es decir, pues no hay una diferenciación o digamos no hay un núcleo, digamos, de clasista en el sentido de como se venían manejando en los 70s y 80s, pues que decían burgueses y proletarios o ricos y pobres, etcétera. No, sino que la base social pues es bastante heterogénea, ¿verdad? En el sentido que está compuesta de diferentes clases sociales. No se identifican con una ideología en particular, ideología política, ¿verdad? Buscan una aplicación de los sistemas de participación en las decisiones de interés colectivo, ¿verdad? Como les decía, pues son heterogéneos, desarrollan formas de organización un tanto descentralizadas, es decir, pues rechazan un poco las formas tradicionales de verticalistas, ¿verdad? Como se venían dando hasta la guerra, ¿verdad? Y tratan de mantener cierto distanciamiento del modelo tradicional de organización política. Digamos, pues, que estas serían las características más importantes acerca de los nuevos movimientos sociales. Ahora, prácticamente con esto concluiríamos el tema, ¿verdad?, de movimientos sociales y el tema de ahora que eran los acuerdos de paz. Sé que probablemente pues sea muy poca la información que está en este momento, precisamente porque estos temas son bastante amplios, ¿verdad? Y pues son bastante controvertidos también, ¿verdad? Como decía pues Gran Luigi pro vida y Andrea dice pro aborto, pues esas son dos posturas, ¿verdad? Y cada quien pues y precisamente para eso existen diferentes movimientos sociales.
Ahora, ¿qué se va a hacer con las leyes, verdad? En relación a eso, eso es lo importante, ¿verdad? ¿Qué movimiento social va a tener preponderancia? Eso es lo más importante. Entonces, yo pienso que todo esto, estos temas no hay que tener miedo de debatirlos, ¿verdad? Claro, pues dentro del marco de respeto y también con bases, ¿verdad? Con bases sólidas. Y claro, Andrea, yo la apoyo, pues hay que debatir, ¿verdad? Cualquiera de las dos posturas pueden ser válidas siempre y cuando estén bien argumentadas, ¿verdad? Pero como les decía, siempre dentro del respeto. Así que, bueno, hasta este momento no sé si alguien tiene o algo que comentar, alguna pregunta, alguna duda. Si no, aquí pues terminaríamos con la presentación. Vamos a ver, Andrea está escribiendo. O si alguien quiere tomar el micrófono, pues con mucho gusto, solo hable y yo con mucho gusto, pues aquí vamos a estar pendientes todos, ¿verdad? De lo contrario, pues si no hay ninguna otra participación, si no hay alguna otra pregunta, pues les deseo lo mejor de los éxitos, tranquilos, duerman bien, relájense, tómense un té, no sé, pero no se estresen mucho por ese examen. Ustedes tienen los conocimientos, solo sépanlos aplicar, ¿verdad? Y recuerden pues que también un examen no mide sus capacidades, nunca los va a medir, sin embargo siempre son requisitos que tienen que cumplir, pues y hay que hacerlo, ¿verdad? Bueno, puedo relajarme, dice, si la he pasado mal, una cervecita, bueno, yo no lo promuevo, ¿verdad? Pero pues si ya es mayor de edad, pues lo puede hacer fuera del ámbito académico, ¿verdad? Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, pues hasta aquí llegamos. Les agradezco mucho su tiempo, su participación y que tengan una feliz tarde. Gracias a todos los que estuvimos aquí, gracias a Gran Luigi, a Andrea, vamos a ver, a Rizelda, vamos a ver, por aquí habían otros comentarios también, bueno, a Evelyn, a todos los que participaron y estuvieron ahora, ¿verdad? Así que bueno, les deseo mucha suerte y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.